Desde los primeros años de la década del 60 se lo conoció como un trabajador creativo, incansable, específicamente en el campo de la confección. Logró imponer su marca Martel, ganó el mercado nacional y luego se proyectó hacia el exterior. Fue uno de los primeros que exportó prendas de vestir en nuestro país. De filósofo de formación pasó a ser un respetado y admirado empresario. Nos referimos al doctor Rolando Niela, que esta noche está compartiendo con nosotros aquí estos minutos en nuestros estudios. Doctor, realmente un placer de contar con usted esta noche, de tenerlo junto a la audiencia aquí del 13 en Más Informes. Antes que nada, es para mí también un gran placer ser convocado por el famoso Bruno Masi, gran hombre de la televisión paraguaya, creativo, perfeccionista, a quien le deseo que vaya siempre adelante. Muchísimas gracias, doctor, ya nos ha desarmado de entrada. ¿Cómo definiría usted el actual momento de la industria nacional? Bien, la pregunta es variada, ¿verdad? Hay tres tópicos principales aquí. Las oportunidades y amenazas de la regionalización de nuestras economías, o sea, Mercosur, y de la globalización mundial. El segundo tema es que tiene que ver el desarrollo de la industria con las políticas económicas implementadas por las autoridades económicas y el Poder Ejecutivo. Y en tercer lugar, cabría hablar de la coyuntura actual de recesión que vive el país, ya que tu pregunta es cómo veo la industria nacional. El Mercosur, doctor, originó dos ideas contrapuestas, diferentes, distintas. La tumba de la industria nacional por un lado y propiciar la definitiva consolidación de la misma. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, afortunadamente tenemos cifras positivas ya en lo que va de los 6 primeros meses del año 95. De enero a junio, el Paraguay exportó a los países del Mercosur, principalmente a Brasil, un 49% más que en el mismo periodo del año pasado. Y principalmente en productos no tradicionales. De modo que esa es una buena noticia, ¿verdad? No todo es negro como se suele presentar a veces, ¿verdad? Hay zonas grises y hay zonas blancas. Pero en cualquiera de los casos, cuando hablamos de integración de economías regionales, como ocurrió con la actual Unión Europea, que tiene como 30 años de elaboración, ¿verdad? El Mercosur va a llevar menos años porque los cambios ahora son mucho más rápidos, porque estamos en 1995 y no estamos en 1955, ¿verdad? Como cuando comenzaron los primeros acuerdos europeos. Pero a lo que quería llegar es que toda integración regional tiene sus oportunidades y sus amenazas. ¿Cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas? Hay industrias para quienes se presenta la oportunidad de vender más, porque el mercado se ensancha. Tienen que ser industrias eficientes y competitivas, que hayan incorporado las nuevas tecnologías y que tengan conceptos e ideas en organización y métodos actualizadas. Hay industrias que no están preparadas para combatir, pero no todo es un problema de eficiencia, porque hay sectores enteros en situación de desventaja con respecto a la economía de otros países. Como por ejemplo, no conozco tan profundamente el tema del azúcar, pero parece que la producción del azúcar brasilera es de mucho mayor escala y menor, es seguro que es de mucho mayor escala, pero tengo entendido también que tiene un menor costo. Si hay subsidio o no hay subsidio, no estoy informado. En cualquiera de los casos, si todo un sector tiene desventajas diferenciales con el mismo sector del otro país como del Mercosur, entonces ahí ni siquiera la eficiencia basta. Doctor, ¿qué falta para el definitivo despegue de la industria nacional? ¿Qué es lo que realmente nos falta a nosotros los paraguayos para que eso ocurra? Bueno, ahí hay múltiples factores, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito, el factor más importante y que tiene solución solamente a mediano y largo plazo es el factor educacional. O sea,
la capacitación de los recursos humanos, que es lo más importante para la productividad de una firma o de un país, en todos los niveles. En el nivel management, que hemos dado grandes progresos a través del MAE, Máster, la Administración de Economía, ¿verdad? Máster en Administración de Economía, que depende del INCAE de Centroamérica y también tiene conexión con la Universidad de Harvard. Pero en la parte de mandos medios y de operarios calificados, las instituciones educacionales son insuficientes para proveer a la demanda laboral. Somos las empresas las que estamos subsanando esta deficiencia. Pero es ahí donde queda una labor muy importante. Doctor, ¿y cómo usted preparó a su empresa Martel, en este caso, para ese gran desafío llamado Mercosur? Bueno, es muy fácil de entender, ¿verdad? Nosotros desde 1986, o sea, hace 9 años, venimos exportando volúmenes bastante importantes. Desgraciadamente los márgenes de exportación no son muy importantes. Venimos exportando a los países más exigentes del mundo, ¿verdad? Y por tanto es lógico que podamos vender a los consumidores también de Argentina, Brasil y Uruguay, ¿verdad? Y de hecho estamos exportando jeans al Brasil y camisas a la Argentina. Como te mostré la otra vez, tenemos contratos con Brasil, con firmas brasileras hasta diciembre del 96 para exportar jeans. Y estamos exportando más de lo que podemos producir, hasta tal punto que estamos dándole a fabricar algunos talleres que están en condiciones y le damos la asistencia tecnológica y control de calidad. Y el mercado americano también es territorio fértil, tenemos entendido, para las exportaciones de Martel. Ahora estamos prefiriendo exportar al Mercosur antes que a Estados Unidos y Alemania, ¿verdad? Nos hemos cortado totalmente porque podemos vender a un precio un poquito más alto y con mayor rentabilidad. Porque cuando se exporta a estos grandes países con importadores poderosos y de gran tradición, hay que competir con todos los países del mundo que exportan el mismo producto, porque ellos tienen sus oficinas en Hong Kong, en Taiwán, en Singapur, en Bogotá, en San Pablo, etcétera, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Cuando entonces ellos le mandan por fax el modelo, te piden cotización, tú le mandas la cotización y esa cotización se compara en una pantalla ahí del mismo producto, ¿verdad? Del mismo modelo, cotización que viene del mundo entero. En cambio, los importadores brasileros y los importadores argentinos no tienen la suficiente antigüedad y por tanto no tienen esa estructura mundial. Entonces, podés venderle a un precio pagan un precio un poquito más alto. Y además el transporte tampoco encarece, como cuando exportas a Estados Unidos o a Europa. ¿Existe realmente capacidad empresarial aquí en el Paraguay, doctor Niela, para aventurarnos a pensar en un auspicioso futuro en cuanto a la industria se refiere? Sí, yo creo que sí. Mira, en el orden industrial no hay tantos ejemplos, pero esa capacidad que han demostrado unos cuantos empresarios paraguayos en lo comercial, también yo creo que se puede proyectar a lo industrial. Actualmente hay una serie de productos, hay una serie de importadores paraguayos que representan marcas importantes y que también ahora recibieron la concesión de mercados como Argentina y Brasil, ¿verdad? Y uno de los ejemplos que quisiera poner en esto, porque yo los felicito, es BTC, los hermanos Bierzi, ¿verdad? Ellos están vendiendo en varios países latinoamericanos cifras significativas. Nosotros no somos inferiores, ¿verdad? El problema de nuestro país ha sido siempre el de las clases directoras o el de los gobiernos con una mentalidad de país importador de productos industriales y exportador de materias primas. El algodón, nosotros exportamos el 90% sin elaborar y solamente el 10% elaborado. Después tú ya conoces la lucha que yo he llevado durante 20 años para hacer de nuestro país un país con mentalidad exportadora y hasta ahora prácticamente no lo es. Antes se buscaba mano de obra barata, ahora las exigencias nos llevan por el camino de tratar de conseguir mano de obra calificada.
La pregunta nuestra es si el paraguayo está capacitado para esos grandes desafíos, grandes emprendimientos. En mi larga experiencia laboral, por mi empresa desfilaron miles de personas, ¿verdad? Existen condiciones naturales en el hombre y la mujer paraguaya. Inclusive, la mujer es increíble, pero la mujer es muy eficiente, tiene un mayor espíritu de sacrificio y menos vicio que los muchachos, ¿entendés? O sea que tienen sus ventajas, ¿verdad? Tienen sus desventajas nomás porque vos sabés que son bastante ñaronas las mujeres, pero que me oigan las mujeres ahora, me van a tratar de machista y al contrario, que ahora mi empresa es la empresa que más mujeres ejecutivas tiene. ¿Cuántas? No sabría decirte ahora porque está la jefa de supervisora. Mira, por ejemplo, una supervisora tiene 30 chicas bajo su mando, chicas y muchachos. Y una jefa de supervisora tiene 10 supervisoras, que son 300 personas, ¿verdad? Bueno, y esa es una chica, a lo mejor las de fábrica, son de origen humilde. Todas han sido capacitadas en mi empresa, ¿verdad? El problema a veces es que su marido sigue más o menos con un salario medio mínimo y ellas ganan 3 y 4 veces el salario, ¿verdad? Pero han tenido un origen humilde y se han capacitado. Entonces yo me baso en que cuando hay educación, capacitación, ¿verdad? El hombre y la mujer paraguaya responden. Algunos sostienen que nuestro sistema educativo tiende a capacitar al individuo para que éste rápidamente pueda insertarse dentro del campo laboral. ¿Cuál es la opinión suya al respecto, doctor? Evidentemente, la educación, hoy por hoy, siempre ha sido un valor importante en la historia de la humanidad, pero hoy por hoy es un factor decisivo en la producción. Un ejemplito nomás, Bruno. Fábricas que antes tenían 300 operarios, por ejemplo, y que podían ser semi-analfabetos, ahora se manejan en las industrias de los países desarrollados, a lo mejor con 20 o 30 personas, pero que tienen que saber algo de matemática, de computación y que manejan paneles. De modo que ya no existe el mito de la mano de obra barata. Por supuesto que siempre es o una ventaja para el país que tiene mano de obra barata, no para el pobre trabajador, y una desventaja para los que tenemos que competir, como por ejemplo los que tenemos que competir, no ya con la mano de obra barata, sino con la mano de obra gratis de los millones de presos comunes y políticos, sobre todo de China continental, que trabajan para la exportación, ¿verdad? Bueno, pero hoy por hoy mucho más importante es el conocimiento y la incorporación de tecnologías y la capacidad de manejar eso gracias al conocimiento, ¿verdad?, que la tracción a sangre y la mano de obra barata, ¿verdad? Y cada vez eso va a tener menos importancia. La mayoría de los industriales, doctor, se queja del poco apoyo crediticio hacia la industria. ¿Es tan poca esa ayuda, doctor? Bueno, siempre ha estado ausente la ayuda, bueno, la palabra ayuda no, la asistencia, porque vamos a descartar ayuda, vamos a descartar subsidio dentro de la competitividad del mundo contemporáneo. Pero sí un gobierno tiene que tener políticas de fomentos para incentivar vía fiscal y facilitar créditos a precios más ventajosos y a más largo plazo, ¿verdad? Bueno, la industria, sobre todo la industria manufacturera, no tan así la agroindustria, pero la industria manufacturera, que es la que ocupa más mano de obra, ha sido siempre postergada en nuestro país, como te decía hace un rato, con mentalidad agrícola, exportadora de materias primas e importadora de productos industriales. Pero este gobierno está superando, todavía no es suficiente, por supuesto, pero un ejemplo, gracias a una elaboración creativa muy trabajosa del Ministerio de Industria y Comercio, se implementó con el dinero inmovilizado de previsión social, inmovilizado en los bancos, un plan de 50.000 millones de guaraníes al 24%, cuando que el préstamo está costando, los préstamos normales, el 3, 28, 30, 32, ¿verdad? Al 24% y a 5 años de plazo, a través de la banca privada, ofreciéndole ciertas ventajas, ciertos incentivos a la banca privada, como por ejemplo una significativa disminución del encaje legal. 25.000 millones que en un mes se fue absorbido por la industria, y ahora hay otra partida de 25.000 millones. El plan actual es hasta 100.000 millones
de guaraníes. Bueno, cosas así no existían antes. Por eso te digo, los industriales podemos seguir quejándonos, pero también hay que señalar las cosas positivas. Es lo mismo, yo me olvidé, creo que te hablé de cómo con respecto al Mercosur se habla mucho de los peligros, de las amenazas, y sin embargo hay industrias que están exportando mucho más que en el pasado. Por eso subió un 50% las exportaciones de nuestros países a los países vecinos. A propósito de finanzas, ¿a qué se debió a su criterio la debacle de los bancos y financieras últimamente, doctor? Qué tema lamentable, ¿verdad? Es un tema lamentable. Todos sabíamos que había mucha, ¿cómo podemos usar un término que sea medio elegante? Bueno, muchas irregularidades, pero no sabíamos el volumen. Bueno, ahí se debe a la corrupción, también a la torpeza y a la impunidad. Es decir, si se ha llegado a estos extremos y han hecho cosas increíbles sin tener miedo de ser sancionados, es por la impunidad que ha existido siempre. Y en ese sentido también podemos decir que con este gobierno es la primera vez que gente influyente está en la cárcel. Ojalá que eso, y faltan muchos todavía, y ojalá, y no quiero ser desagradable, ¿verdad? Pero ojalá que esto sirva de ejemplo para la cantidad de tentaciones que crea el mal ejemplo de la corrupción, tentaciones de gente que no piensa en la productividad ni en un largo proyecto, sino en el golpe, en enriquecerse de golpe. ¿Cuáles serían a su criterio, doctor, las proyecciones que tienen en el conjunto de la economía nacional los últimos problemas financieros? Este desorden financiero que hay es de un perjuicio enorme, directamente para los ahorristas que perdieron todo el sudor de su frente de toda una vida a lo mejor, y también para la economía nacional, y todos lo estamos pagando porque hay una recesión del consumo. Yo la única visión optimista que puedo tener de esto es que con esta debacle, más el fracaso de los que tuvieron tantos privilegios y tanta ventaja, por eso dije corrupción y al mismo tiempo torpeza, ¿verdad? Con ese fracaso y las sanciones, daría la impresión de que no se va a repetir más en esta medida. No digo ya que no se va a convertir en un país de ángeles, pero no se va a repetir más en esta medida la corrupción y el desorden. Y sobre todo el Banco Central es el que tiene que controlar mucho más, tiene que controlar y garantizar el dinero del depositante de buena fe, blanco, negro, lo que sea. Esos pobres depositantes de buena fe nunca saben si es negro, si es blanco, ¿verdad? Gente sencilla. El Banco Central es el que tiene que fiscalizar a todas las instituciones financieras que se abren por ahí. Yendo a un plano más personal, usted es un filósofo, convertido a exitoso empresario, con muchos premios constantemente. ¿Cómo hizo? ¿Qué hizo para llegar hasta donde llegó? Yo pienso siempre que en la vida, para que las cosas salgan, tiene que haber convicción de lo que uno hace y perseverancia. O sea, convicción, perseverancia y también la idea de llevar adelante en los orígenes no solamente un proyecto económico, sino también social, con sus valores propios y con mística de cuerpo. Ese es el motor de todo lo demás. Después viene la capacitación, la conquista de mercado, todo eso, ¿verdad? Pero para eso tenés que tener a la gente a tu lado. O sea, son los recursos humanos, como se dice muchas veces, pero hay veces que se dice y no se piensa hasta qué punto es la gente, son los recursos humanos los que multiplican los valores económicos o los que despilfarran. De modo que esa sería la respuesta. Convicción, perseverancia, proyecto económico y social, valores, una cultura de empresa con valores practicados, ¿verdad? Porque el engaño, la mentira tiene patitas cortas, ¿verdad? Y mística. Y a eso le agregaría visión y planificación a largo plazo. Un placer, doctor, y muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias.
Y es siempre reconfortante charlar con el doctor Rolando Niela, uno de los más destacados empresarios nacionales, presidente del directorio de Fénix, Sociedad Anónima Martel. Más información.